Iniciar grabación, pues comparto la pantalla y vamos a entrarle a lo que nos interesa. Vamos a ir generalizando lo que hemos ido platicando, ¿no? Hoy sí vamos a tomar la cosa de esta manera. Teoremas del cálculo de cálculo. ¿Sí se mira la pantalla? Sí. Sí, sí se ve, sí se ve. Infinitesimal en varias variables. En varias variables. Ok, gracias. Entonces, vean, bueno, vamos a comenzar con parte de nuevo realizando las ideas que hemos estado tomando, ¿no? Vamos a consideremos una función con cierto dominio. Este dominio pues vive en Rn, ajá, y esto pues va a llegar a Rm, ¿sí? ¿Cómo son estas cosas? ¿Cómo se miran estas cosas? Bueno, lo que hace acá es agarrar variables sí, variables en Rn, que las podemos ver más o menos de este estilo. O sea, f va a actuar sobre una variable o un vector de n dimensión, x1, x2, y pues así me voy hasta xn, ¿sí? Y esto pues lo que me va a devolver, bueno, el punto de llegada, lo podemos ver de esta forma, ¿no? F1 de x1 hasta xn, y así nos vamos, ¿no? Pero este va a llegar hasta fm, ¿sí? Actuando sobre este vectorcito de acá. Vale. Esas cosas son de esa forma. Donde vamos a decir que, donde diremos que f de i, ajá, bueno, ya sabemos que es una función que va de un subconjunto de Rn a, lo vamos a llamar, bueno, lo vamos a mandar a los reales. Son funciones, estas son funciones, a valores reales. A valores reales y se llaman funciones. Llaman funciones a estas coordenadas. Coordenadas de la función f. Ajá. Entonces, vamos con una definición más formal. Nosotros ayer estábamos hablando, sí, ayer dimos la definición de continuidad, ¿no? Sí, ¿no? Ahora vamos a generalizarlo. Ya con esto, definición, me preguntaban ahí si era algo general, pues la generalización sería así. Nosotros vamos a tomar una función, fíjense bien, la vamos a tomar con dominio en un subconjunto en Rn. Esta cosa pues que vaya a Rm, o sea esta función es continua, ajá, en, en, en un punto A, sí y solo sí, eh, lo vamos a poner así. A pertenece al dominio D y dado, vamos a introducir la noción de bolas abiertas, una bola centrada en FDA, todavía no voy a dar su radio, existe una bola centrada en centrada en A, tal que esa función que va a actuar en la bola centrada en A, intersectado con el dominio, esto pues tiene que estar contenido en nuestra bola centrada en FDA, ¿va?
Entonces esta cosa es equivalente a decir que, bueno, lo voy a poner así, equivalente a decir que nosotros tenemos que para toda epsilon mayor que cero, ahora sí voy a usar estas notaciones, eh, existe, existe algún delta mayor que cero, o sea, este ya hablamos que depende de epsilon, tal que lo que sucede es que la función actuando sobre la bola de radio A, perdón, de radio delta centrada en A, eh, intersectada, intersectada con D, esto pues va a estar contenido en la bola, ajá, en la bola centrada en FDA con radio X. Va, eso es lo que me estaba diciendo en esencia, ¿no? Y bueno, esto equivale a decir, para el caso que A, o sea, equivale a decir, uh, a ver, equivale a decir para el caso en que esta cosa de acá, que el límite el límite de cierta función f de x a esto va a ser igual a f de. A ver, están. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Escucha. Sí, no, no sé, me perdí un rato, ¿no? ¿Cuánto fue? Sí, es que se escuchaba recortado. A ver, ¿ahora me escuchan? Yo le escucho claro, solo la persona. Va. Sí, sí, es que dejé de compartir porque como que empezó a sonar el Teams y yo dije, alguien me está llamando por Teams, pero no, creo que algo había salido mal y pues creo que me fui un par espero que segundos, ¿no? Entonces, ¿estamos bien hasta acá? La definición, ya tenemos la definición bien general, ¿no? ¿O alguien tiene una pregunta, una duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a decimos que, perdón, decimos que F es continua. Esta cosa es continua en un conjunto, S, ajá. Si F, nosotros vamos a tener a F, es continuo en cada punto de S. Entonces, proposición, vamos a llenarnos de un par de herramientas que nos van a servir. Algunas tal vez las probemos, algunas otras no. Vamos a decir lo siguiente. Creo que acá. No, acá. Proposición. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener que sea f una función con dominio un subconjunto en Rn. Esto que me devuelve a Rm es continua. Es continua. En algún punto A. En algún punto A, sí y solo sí. Sí y solo sí A pertenece a ese dominio, ajá, y para toda sucesión, la vamos a poner, lo vamos a poner así, x sub k en el dominio, porque recuerden que esta cosa de acá, pues es un vector, ¿no? Es una cosa que está viviendo
en D, pero D es un subconjunto de Rn, pues son, bueno, lo pueden ver como un vector de n dimensión, entonces pues podemos tener una sucesión acá con x de k que está tendiendo a A y se cumple que f evaluado en esa sucesión, pues esta cosa tiende a f de A. ¿Sí? Otra proposición, nos vamos a llenar de herramientas que nos van a ayudar. Vamos a tener, bueno, la función, esta cosa, perdón, sea f que vive en, bueno, que parte de D, esto es un subconjunto de Rn, ARM, ¿sí? Con, bueno, ya sabemos que f es de la forma F1 hasta Fm, ¿sí? Porque es el punto de llegada, ¿sí? Entonces F es continua en, en algún punto A, sí y solo sí, tendríamos que las F sub key son continuas, en A. Y esto, pues, para todo, hay que decir que esto es cierto para toda I que está entre 1 hasta M. Va. Ahora bien, tenemos estas dos proposiciones como que nos ayudan a aclarar el panorama, ¿sí? Cuando nosotros, pues, o sea, estamos viendo una función actuando sobre un vector y pues esa función pues también puede llegar a Rm, de cierta manera pues me devuelve un vector. Entonces ahorita lo estamos viendo un poco abstracto, ya cuando empezamos pues con un poco de cálculo pues espero que se entiendan. Entonces vamos a decir que una función f partiendo de D. Me voy a limitar ya a poner que este es un subconjunto de Rn, espero que se sobreentienda. Miren, sí, porque acá, ahorita sí lo voy a poner, ¿sí? Porque esto yo lo quiero devolver a un valor real. Entonces, esto va a ser, es diferenciable, vamos a decir que es diferenciable. Esta cosa de acá es diferenciable en algún punto A, en el interior, pues, de nuestro subconjunto D, si su incremento, así lo vamos a poner, si su incremento lo vamos a poner así, f, que va a actuar sobre un valor a ver, este es A, ¿no? Es diferenciable en A, es este de acá, y, así, el de toda la vida, como nos hemos venido acostumbrando en cálculo 1, menos f de A, puede ser aproximado. Esta cosa puede ser aproximado por una función, bueno, de actuando así lo vamos a anotar, de actuando sobre f de A, donde pues esto actúa en H, que esto es lineal. Esta es una operación lineal en H. O una transformación, perdón. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Es decir,
que nosotros podemos ver que F actuando sobre A más H menos F de A, esto pues a la larga pues es igual a ¿qué? A D de actuando sobre esto de acá, que es esto, ¿sí? Más un residuo de, dependiendo de H. Entonces, ¿cómo podríamos verlo? Para ser más sensatos, esto se puede ver como el límite cuando H tiende a 0, ajá, de ese residuo que depende de H sobre la norma de H. Y esto pues es igual a 0, ¿sí? Entonces, para el caso, vamos a llamar, bueno, para el caso este, cuando n es igual a 2, tenemos que este operador de acá es igual a, voy a poner, a ver, este elemento de acá, ya voy a decir quién es, punto h, esto va a ser igual a f de x, actuando sobre a, el operador, ahora sí, triángulo pero hacia arriba, de x, más f de y, actuando sobre a, por operador de y, ¿sí? Donde lo que me está diciendo es que h es igual a estos dos operadores, esta cosa de acá, coma, esto de acá, ¿sí? Entonces, bien, ya en su momento voy a decir quiénes son estos dos señores. ¿Por qué no baja? Ah, perdón. Vamos a ver. Entonces vamos a decir, o cuando decimos que esta cosa de acá, este operador de df de a actuando sobre h es una función o una transformación, es una función o una transformación lineal, una función lineal en h, porque esto lo mencionamos, ¿no? Lo que nos referimos, a que de f de a actuando sobre h es una transformación lineal, es una transformación lineal y acordándonos un poco de nuestro álgebra lineal, bueno, el espacio vectorial Rn en R, lo que me quiere decir que me cumple con estas propiedades, acordándonos un poco de nuestra álgebra lineal, es que pues nosotros tenemos un cierto escalar, un cierto escalar que pues en esta forma está actuando en el interior de nuestra función con el operador. Esto pues puede verse de esta manera, puede salir, es escalar, y lo tomamos así, t de f de a de h, para lana que vive en los reales, porque estamos en el campo de los reales, ¿no? Y pues, número 2, diremos que este operador de f de a de h1 más h2, esto se puede ver como d de f de a de h1 más d f de a de h2. Va. Entonces, esto nos dice que la función, esto nos dice que la función f que va del dominio D a R, ya sabemos, este es un conjunto de Rn que en general no es lineal,
que en general no es lineal, se aproximadamente esta cosa se aproxima localmente cerca de un cierto valor así por una función lineal. Entonces vamos a extender este concepto para una función f con recorrido ahora Rm, ¿sí? Entonces vamos a tener esta definición. Nos vamos a llenar de tecnicismo ahorita. Pues no hay que desesperarse, pero pues espero que con esto quede claro lo que queremos llegar, ¿no? Entonces vamos a tener una función, sea f, que parte de un dominio, un dominio que es un subconjunto de Rn, tengámoslo presente, y esto llega a Rm, a interior, vamos a ver, lo pondré así, a interior AD, entonces vamos a decir que f es diferenciable. Esta cosa de acá es diferenciable en A sí y solo sí, existe una transformación, esta cosa de acá existe una transformación lineal de f de A que va de Rn a Rm tal que vamos a tener que f actuando sobre A más h va a ser igual a f de A más este operador de df de A actuando sobre h más un cierto r actuando que depende de h, ¿sí? Con el límite cuando h tiende a 0 de r actuando sobre h sobre la norma de h. Esto es igual a 0. Entonces vamos a observar una cosa. Observemos que h es un incremento. Esta cosa de acá va a ser un incremento de Rn, ¿sí? Del espacio Rn, y la función, el resto este de acá, va de Rn a lo que es Rm. Y pues por lo tanto el 0 que aparece en condición de resto es el 0 de quién sería. Sería el 0 del punto de llegada. Si se mira, bueno, vamos a dejar constancia escrita mejor. Observemos que h es un incremento. Esta cosa va a ser un incremento en Rn. Ajá. Y la función resto, que es esta de acá. Ajá. Esta pues va de dónde? Va de Rn a Rm y por lo tanto este 0 de acá, el 0 que nos devuelve o aparece, que nos aparece en la condición de resto, a ver, de resto es el 0,
de Rm. O sea, ¿qué quiere decir que es el 0 de Rm? Pues que es un vector de esta forma, ¿no? Con m elementos. Esta cosa vuelve en Rm. Va. Entonces, hay un teorema. No lo voy a probar, solo quiero que lo tengamos claro. Teorema. Vamos a decir que, bueno, sea una función esta que va de un dominio que es su conjunto de Rn a Rn, ¿sí? A interior AD, ¿sí? Entonces ocurren dos cosas. Número uno, si me alcanza para acá. Número uno, f es diferenciable. Vamos a tener que f es diferenciable en A, si y solo si. Bueno, todas las f sub i son diferenciables en A, y esto pues para toda i que pertenece a 1 hasta m, ¿sí? Pues es el punto de llegada, ¿no? Y la otra, vamos a ver, la otra propiedad es que nos dice que en la lo voy a poner así en la condición anterior. Ajá. Vamos a decir que la transformación esta de acá de df de A es única. Esta cosa de acá es única y tiene una matriz asociada. La cual pues es esta de acá, denotada con una JF actuando sobre A, y esto se mira algo de este estilo. Voy a ponerlo así, después pongo los paréntesis. Esta cosa va a ser algo de este estilo, va a ser la derivada parcial en F1 con respecto a mi vector X1, y claro, esta cosa pues evaluada en A. Después tendríamos la segunda parcial actuando sobre F1 con respecto a X2 actuando sobre A, y pues así me voy, ¿no? Entonces, esto estamos con la función, estamos con el punto de partida. Entonces, esto va a llegar hasta la parcial de F1 actuando sobre A con respecto a XN. ¿Sí? Y de manera similar, esto va a llegar con la parcial de f de m, o sea, la parcial de f de m actuando sobre A con respecto a x1. Y pues ya sabemos, ¿no? Lo siguiente sería f de m actuando sobre A pero con respecto a la parcial de x2. Y así nos vamos. Tendríamos la parcial de f de m actuando sobre un punto A con respecto a la parcial de xn. Ya tenemos nuestra matriz en las bases canónicas de Rn y Rn. En las bases canónicas de Rn y Rn.
Bien, entonces se podría demostrar, pero no, mejor sigamos sigamos con las generalidades, ¿sí? Entonces, bien. Definición. ¿Tienen preguntas hasta acá, por cierto? Va, entonces vamos a decir. Ajá, sí, escucho. Bueno, en mi caso particular sí me gustaría ver como ejemplos de cada cosa que vamos haciendo, pero me Sí, imagino que claro. usted más tarde lo va a hacer. Sí, claro, ahorita solo estoy dando generalidades y pues tecnicismos, ¿sí? En su momento pues ya vamos a tomar una serie de ejercicios y vamos a ir como destruyéndolos uno a uno. De hecho, ajá, creo que no sé si lo mencioné, pero mi objetivo era como que dejar los viernes así como para ejercicios concretos, o sea, no ejemplos, sino que ejercicios concretos que pues vayamos abarcando, ¿no? Lo que es que mi intención es como que salir de más que todo de estas definiciones, porque a veces como que sí son un poco opacas y pues es cierto, como ejemplo se mira más claro, pero pues lo voy a ir como suavizando, pero con ejercicios ya concretos, ¿no? Entonces esa es como mi idea. Entonces vamos a dar una definición. Vamos a decir que, bueno, la matriz de M por N, ajá, y lo voy a poner así, de J de F de A, que tiene por filas, que tienen por filas, voy a hacer uso acá del gradiente. También ya lo voy a definir, bueno, de los gradientes, ¿no? De los gradientes, que es este operador que definimos en su momento, el gradiente de f de 1 actuando sobre A, y esto pues hasta el gradiente de f de m actuando sobre A, se llama una matriz jacobiana, se llama una matriz jacobiana. Esta cosa de acá se llama una matriz jacobiana de F en A. A ver. Y entonces, bueno, hay un caso, ¿no? ¿Qué pasaría si el número de filas coinciden con el número de columnas? Entonces, para el caso, eh, para el caso particular, M igual a N, la matriz J, o sea, definida de esta manera, es cuadrada. Esta cosa es cuadrada. Y le podemos calcular. Por ende su determinante, ¿no? Esta cosa de acá le podemos determinar su determinante, o sea, esto de acá, el determinante de J de F actuando sobre A, que se llama jacobiano, de F, esta cosa de F en A, y se denota de esta forma. Va a ser la parcial de todas estas funciones f1 hasta fn, porque es cuadrada, con respecto a la parcial actuando sobre x1, x2, hasta xn actuando sobre a. Entonces, bueno, a ver,
voy a terminar con esto porque no me estoy ahogando, ¿sí? Solo voy a dar un último teorema que nos va a estar ayudando. Teorema. Voy a decir que, bueno, la regla de la cadena. Y pues vamos a decir que sean dos funciones, estas que parten, voy a ponerla de un dominio de DG, que estaba a partir de RK a Rn, y otra función F que parte del dominio de DF, que esta va a estar de Rn a Rm. Fíjense bien sus dominios y sus codominios. Entonces con G actuando sobre el dominio, que sería DDG, esto pues va a estar donde estaría. Fíjense bien, esta cosa de acá es un subconjunto de RK, ¿sí? Pero si nosotros hacemos actuar esta función sobre este conjunto, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a Rn, que es el dominio de F. Entonces podemos decir que esto está en el dominio de F, ¿sí? Entonces, si G es diferenciable, si esta cosa de acá es diferenciable en A que pertenece a D de G, y F es diferenciable en un cierto B, y este B pues lo podemos ver como G actuando sobre un punto A, entonces vamos a tener que la composición de funciones de F con G, esta cosa va a ir ¿de dónde? ¿De dónde a dónde? Va a partir, bueno, pues, como es de costumbre, o no sé, por conveniencia, las composiciones de funciones en algunos libros de texto, no sé si en cálculo, pero lo voy a mencionar, los toman por la izquierda, que primero va a ser la función que está más alejada del elemento que queremos operar, que va a efectuar primero. Pues en mi caso, pues yo siempre lo tomo a la derecha, para que no tengan problemas ni confusión, porque pues ahí, por ahí hay una serie de textos, yo creo que sería de cursos más avanzados, pero pues por si se llega a encontrar ese caso, ¿no? Entonces, bien, como yo voy a tomar primero la función G, pues esta cosa tiene que partir ¿de dónde? Del dominio de DG, ¿sí? Claramente sabemos que este es un subconjunto de RK, y esto pues ¿a dónde tiene que ir? Bueno, esta cosa sabemos que va de DG a Rn, y o sea, a un subconjunto de Rn podríamos llamarlo así, perdón, y esto llegaría a Rm. Entonces esto va a llegar a la larga, ¿a quién? A Rm, ¿sí? Y pues esta cosa es diferenciable en A. Vale. Y además, a ver, además tendríamos que este operador de acá, T actuando sobre F compuesta con G en un punto A, esto va a ser igual a D, el operador T actuando sobre, ahora sí que esto sería, lo voy a poner así, usando un poco de notación, compuesta con el operador DDG de A, ¿sí? O pues que es equivalente a verlo así de una manera más elegante, o como estaremos acostumbrados a verlo, equivalente a ver lo que el jacobiano
de la composición de funciones con respecto a un punto. Esto sería el jacobiano de f, que va a estar interactuando con g del punto A, ¿sí? Y pues multiplicado por el jacobiano de g de A. Va. Entonces tenemos esto de acá. Tenemos una serie de generalidades. Les dije, ¿no? Vamos a comenzar de esta forma. Vamos a, no sé, elevarlo a hacerlo un poco más abstracto. Y de nuevo, con los ejercicios que presente, pues espero que quede claro. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Quería como que también entrarle a los extremos relativos y absolutos, estas cosas. O sea, piénsenlo así. Todo esto que estamos platicando, como que de alguna u otra manera, como que ya lo vimos, ¿no? Nada más que lo estamos generalizando, estamos como que aumentando la dimensión, o sea, el punto de partida, el punto de llegada, pero en su momento, pues ya trabajamos con esto. Entonces, lo que quiero es como que dar las herramientas necesarias, pues para que cuando tengamos los ejercicios, pues bueno, solo jalarlas y ya. Ah, bueno, esto es por esto, por tal teorema, tal lema o tal, qué sé yo, ¿no? Proposición. Entonces, creo que hasta acá la voy a dejar. Vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces el viernes voy a dar una serie de ejercicios, los vamos a discutir y pues no sé si tienen una duda o algo, pues no sé, ¿tienen dudas? Con estos temas en el libro de Tromba podríamos revisarlo, ¿verdad? Sí, claro que sí, ahí están. De hecho, estos son, por eso le pongo acá, ¿no? De hecho, este es del capítulo 2. Nosotros queremos, por eso le pongo acá, ¿no? Preliminares. Esto de acá. Chequenlo. Esto es del capítulo 2. Solo estamos como que... Ah, bueno, léanlo y se van a dar cuenta de algo, ¿no? Como que estamos, como que estamos preparándonos más que todo a resolver los ejercicios. O sea, allí, claro, hay una serie de cosas que les van a mencionar, pues, o sea, no está de más que ustedes los lean. Sería bueno mejor, pero la dinámica es que yo estoy dando las herramientas que vamos a necesitar pues para los ejercicios concretos. El objetivo es pues terminar el capítulo 3 y irnos a examen, ¿sí? Eh, los ejercicios tanto de tareas como pues posiblemente de examen pues de ahí vienen. Entonces no es mucho, mm, ¿qué? No es mucha la oscuridad que nos vamos a meter pues. Si están asustados o algo, no, tranquilos, no pasa nada. O sea, solo quiero dar como las generalidades para que pues se entienda de una manera más clara. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, aquí he mencionado una serie de cosas que pues en su momento las voy a definir, ¿no? Eh, no sé si alguien se acuerda de lo que es. A ver, ¿dónde está? Mm, creo que es acá. ¿Alguien se acuerda de lo que son los gradientes? El operador Nabla, de la matriz hessiana también, que también la vamos a ver, va a tener una serie de propiedades. ¿Sí se recuerdan de eso? Igual, pregunto para hacer Sí, énfasis, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, muy bien, sí, jacobianos también. muy bien. Está bien. ¿Otra observación? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, creo que vale la pena mejor pues revisar los ejercicios y pues continuar, ¿no? Eh, bueno, objetivo final creo que sería llegar a la función implícita para terminar el contenido de la primera unidad, y creo que sería bueno también tratar lo que son, bueno, los extremos condicionados y ¿cómo es que se llaman estos? Eh, bueno, ahí me voy a acordar en mi tiempo, ¿sí? Preguntas, dudas.